¿Empiezo? Sí, sí. Es que yo veo mucho movimiento. Bueno, te estaba diciendo que ante la pregunta ¿qué clase de disciplina la didáctica? La primera respuesta que habíamos encontrado, por ejemplo, yo sé que historia, es que no puede ser una ciencia, es una teoría práctica porque se ocupa de la práctica. Y una verdadera ciencia es desinteresada, no se interesa por la práctica. Otros pueden sostener que es una ciencia. Y ante la pregunta ¿qué clase de ciencia? Dicen que es una ciencia social. Yo me voy a inscribir dentro de esta postura. Yo creo que es una ciencia, o que puede ser una ciencia, me parece que es una definición programática para mí más bien, debiera ser una ciencia, y en el caso de ser ciencia, obviamente es una ciencia social. Pero eso lo vamos a tratar de ir mirando, ¿eh? Vamos a tratar de ir mirando. Y nos podemos preguntar entonces, si lo que tenemos es didáctica, filosofía de la educación y ciencias de la educación en el campo pedagógico, en las disciplinas que clásicamente... Miren, esto que está dibujado acá, lo podría suscribir Ricardo Nassif. No sé si hay alguien de La Plata por acá, que ha sido alumno de Nassif, pero Nassif en su libro de Pedagogía General dice que es una teoría de la educación y que está compuesta por estas tres disciplinas y que estas son las relaciones. Es decir, que esta respuesta es una respuesta bastante clásica, ¿no? Tenemos una filosofía de la educación que le ofrece a las ciencias de la educación un piso básico acerca de concepciones respecto de qué es la educación. No es lo mismo tener una postura filosófica que en alguna de las ciencias de la educación, pero la filosofía de la educación trabaja con conceptos muy generales que en cierto modo están sustentando algunas de las ideas como supuestos para las ciencias de la educación. Piensen ustedes que no todas las ciencias definen sus conceptos primitivos, no todas. Algunas los dan por dados. Por ejemplo, Newton no definió que era el espacio, no definió que era el lugar, ¿no? Es decir, hay ciertas palabras que tomó como conceptos dados: tiempo, espacio, lugar. No necesitó, no consideró necesario definirlo. En muchas ciencias, por ejemplo, se dice la matemática no define la noción de número. Sí, clases de números, pero no la noción de número. Bueno, estamos diciendo, hay algunos conceptos que son conceptos primitivos que las ciencias de la educación toman de la filosofía de la educación y que a veces refieren a un determinado filósofo y otras no, los toman como supuestos. La filosofía de la educación ofrece algo importante a las ciencias de la educación. Las ciencias de la educación ofrecen mucho conocimiento importante a la didáctica. Hace un rato alguien dijo, pero entonces tendríamos que saber qué es lo que dice la sociología, la psicología. Es cierto, la didáctica tiene que hacer uso de todos los aportes que hacen las ciencias de la educación. Pero la filosofía de la educación le ofrece a la didáctica algo muy importante y hay infinidad de autores que lo colocan en estos términos. Le dice cuáles son los fines y valores que tiene que perseguir la educación. La didáctica lo puede convertir luego bajando un nivel en la definición, una definición clara, precisa. Por ejemplo, en alguna época se han llamado objetivos, en otro lado propósitos o metas o como se quieran llamar, que los transformen en programas para la enseñanza. Pero, ¿de dónde salen los fines? Para algunos son externos a la formulación didáctica, provienen de la filosofía de la educación. Algunos dicen no, es la didáctica la que tiene que postular los fines. Pero quiero decirles que la mayor parte de los autores, si buscamos, van a encontrar que en la filosofía de la educación aparece la postulación mayor de cuáles son los fines, el significado de la educación. Pero la didáctica también le ofrece algo a las ciencias de la educación. En este esquema, estoy siempre con este esquema. ¿Qué es lo que le ofrece la didáctica a las ciencias de la educación? ¿Quieren contestar ustedes?
¿Eh? La base. A ver, ¿por qué es la base? Decirlo en voz alta y para allá. Yo creo que es como la base porque es lo que sacan después el tema de la teoría, de la práctica. Porque la didáctica lo que sería Digamos, el ámbito de la realidad práctica, la relación directa entre el docente y que luego sería estudiada por las ciencias de la educación. Le daría, podríamos decir, un marco de realidad de los hechos. Eso es lo que querés decir. ¿Alguien quiere agregar algo? Y que para poder mirar esa realidad hay que tener teoría. No decimos que no. Dijimos, la didáctica recibe la teoría. Las ciencias de la educación reciben la teoría de la filosofía de la educación. Las ciencias de la educación le dan teoría a la didáctica y la didáctica la pone en práctica, lo cual le permite a las ciencias de la educación nuevamente producir teoría o regenerar la teoría. Este es el cuadro que hay acá. La didáctica también es productora de teoría. La didáctica es También también es productora de teoría. de teoría didáctica. Claro. Sí. Cada una de estas disciplinas, según este cuadro, estaría produciendo su teoría. Ahora, la teoría que se produce en la didáctica tiene una parte importante que proviene en cuanto a la axiología, fundamentalmente, y la epistemología de la filosofía de la educación. La filosofía de la educación también le ofrece fundamento a las ciencias de la educación. Y hay un interjuego entre la didáctica y las ciencias de la educación, y digamos que, si viéramos un pasito más, la didáctica y la filosofía de la educación. Pero el encuadre muy clásico es este. Y este es algo muy parecido a lo que se enseñó durante bastante tiempo en nuestros institutos de formación docente y en las universidades, en cuanto a relaciones en el campo pedagógico, cuando estas son las disciplinas que se definen. Y entonces, de nuevo, nos podemos preguntar, ¿qué clase de disciplina es? ¿Es una teoría práctica? ¿Es una ciencia? Y después nos podemos preguntar qué clase de ciencia. ¿O es un arte? Porque algunos han sostenido que era la ciencia o el arte y la ciencia de enseñar. El clásico libro de Gilbert Heidegger, El arte de enseñar, nos está diciendo que es un arte. Y pasa algo parecido con la medicina, ¿no? La ciencia y el arte de curar. Definición clásica. El arte. ¿Por qué arte? ¿Por qué arte? Su componente creativo. Artesanal. Porque tiene un componente creativo. ¿Eso quiere decir que las ciencias no tienen componente creativo? Los ocultan. ¿Eh? Sí, los ocultan. Sí lo tiene. Los ocultan. A veces. Depende. Depende también de qué ciencia, pero las ciencias crean. Veamos. Algunos de los argumentos que se usan para decir que la didáctica puede ser un arte. La enseñanza, en principio, es una relación entre personas. Alguien que quiere aprender, como decía, no creo... Puedo buscar agua caliente. Puedo buscar agua caliente. ¿Caliente? Para el mate. Para el mate. Ah, para el mate. Bueno, muy bien. Como decía, es una relación entre personas. Una que sabe algo y otra que lo quiere aprender. Bien. Todas las personas son diferentes. Todas son diferentes. Ese alguien, yo puedo decir X, que sabe C, contenido, y se lo quiere enseñar ahí, que es la persona que va a aprender. Pero X es siempre diferente. Mi X es una generalidad que en la realidad no existe, porque todas las personas son diferentes. Pero todos los Y, los alumnos, también son diferentes. Así que, bien, todas las personas son diferentes. Cada situación de enseñanza es diferente de las demás. Aun cuando, por ejemplo, yo estoy hablando y diciendo lo mismo para todos ustedes, para cada uno de ustedes es distinto. Y yo tengo que ser consciente de que para cada uno de ustedes es distinto y que cada uno de ustedes puede entender otra cosa. Y lo puede referir
a otra cosa. Y lo puede referir a otra cosa. Yo a veces cuento una anécdota horrible, la tengo publicada por algún lado, de una ocasión, no sé si alguno de ustedes la escuchó, una ocasión en que yo estaba dando clases de historia de la educación y tenía que dar edad media, y entonces hablé de la polémica entre la fe y la razón, entre Pedro Abelardo y San Bernardo. San Bernardo defendía que la única fuente de conocimiento era Dios y que era por lo tanto la fe, el único camino por el para conocer, y Pedro Abelardo defendía la capacidad del hombre de generar conocimiento. Bueno, fue una historia muy terrible la polémica entre Pedro Abelardo, su maestro, que está en contra de lo que él decía, y San Bernardo. Fue una polémica que tuvo consecuencias trágicas para Pedro Abelardo, porque además se enamoró de la hija de su maestro y los amores, en ese caso estaba prohibido porque él tenía estado eclesiástico, y además porque vamos a verlo luego. Sus posturas no eran las posturas más ortodoxas, digamos, en la época. Quiero decirles cómo terminó, si quieren les digo cómo terminó. Él castrado por los discípulos de San Bernardo y su novia Eloísa, los famosos amores de Abelardo y Eloísa, y Eloísa terminó recluida en un convento hasta su muerte. Explicando yo esto, yo explicaba cuál era la postura de San Bernardo, cuál era la postura de Abelardo, y quiero decirles que es un momento crítico en la historia del pensamiento occidental, porque bueno, la polémica entre la fe y la razón, dicen ustedes que ha sido decisiva, absolutamente decisiva, en la construcción del pensamiento en el periodo siguiente, hasta hoy. Pero tenía una alumna que me escuchaba con mucha atención. Yo dije, que todavía está en París la casa donde vivían Abelardo y Eloísa, en el cartel. Bueno, y conté algo de los amores porque, bueno, es uno de los amores más famosos de la historia. Cuando termina mi clase, y yo recuerdo todavía dónde estaba yo parada, qué veía por la ventana, cuando una alumna me dice, profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Bueno, hacerme esa pregunta a mí es medio extraño, porque, por supuesto, cualquiera le puede hacer una pregunta, y dije, pues claro, ese San Bernardo, ¿tenía algo que ver con los perros San Bernardo? Bueno, yo digo, yo nunca sé lo que piensan esa alumna, siempre recuerdo eso. Es como una experiencia crucial. Siempre voy a recordarlo. Y otra, le pregunto, ¿y dónde queda la casa de Abelardo y Eloísa? Cuando se lo dije, se quedó contento. Ahora, yo estaba explicando algo que para mí tenía una fuerza importante. En un cuarto año de profesora. Esa no era la que tenía, eran casi todas mujeres. Una paseaba por París, la otra pensaba en el perro San Bernardo, yo pensaba en otra cosa, no tengo la menor idea de lo que pensaban los demás. Ese San Bernardo no tenía que ver con el perro San Bernardo, cosa que descubrí encontrando años después la historia de los perros San Bernardo.